Listo. Muy bien, hermanos queridos. Buenas noches entonces a nuestra conferencia virtual. Esta es la cuarta conferencia que estamos haciendo y en esta oportunidad vamos a estar un poquitito más conversando con mi esposa, ¿no? Porque hemos estado haciendo conferencias bastante buenas, considero yo, el material, pero ahorita queremos compartir un poquitito más también conversando acerca de ideas, experiencias, ¿no? Que hemos tenido en el matrimonio y bueno, esperamos que sea interesante y también sea ameno, divertido, todo lo que podamos también aprender esta noche. Entonces nos presentamos para los que no nos conocen todavía, somos Cristian Escobar, Patricia Ulloa, Cristian y Patricia Escobar, y nuestro canal donde estamos poniendo todas estas lecciones se llama perfeccionando.com. La idea de nuestro canal y de nuestro enfoque es ayudar a todos los cristianos a poder tener un mejor matrimonio, en este caso, ¿no? Poder tener bases sólidas, profundas acerca del matrimonio, amar el matrimonio, amar la relación conyugal y defenderla también así como nosotros la hacemos, ¿no? Porque somos fans, como le hemos dicho, del matrimonio. Amamos el matrimonio y lo amamos también porque es de Dios. Dios lo creó, Dios lo hizo y podemos aprender tanto a relacionarnos por medio de él. Así que esa foto que está ahí es una foto que nos tomamos este año en una gasolinera en Argentina. Veníamos de regreso de nuestras vacaciones, fuimos de vacaciones a Chile en auto con los niños también, y de regreso nos tomamos esta foto en, entre Salta y Tucumán, por ahí, en Argentina. Así que en ese camino andábamos cargando gasolina y pasamos a comer algo para emprender el viaje de regreso nuevamente a Bolivia. Así que por eso tenemos cara así como un poquitito de cansados tal vez, pero es porque veníamos del viaje. Pero el tema que nos viene a traer hoy día se refiere a la comunicación. Hoy día vamos a estar hablando de la comunicación y nosotros consideramos con mi esposa que la comunicación es clave para el éxito en la relación de pareja. Cuando tenemos buena comunicación, entonces podemos construir una relación 5 años. Tenía y 2 años. ocurren muchas cosas positivas también en nuestro matrimonio. Entonces, a medida, por favor, que van entrando, Erwin va a estar controlando también toda esta conexión y solo le pediría que por favor ponga su audio en silencio para que no tengamos alguna interrupción. Pero muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de la comunicación. Sí, estaba pensando, la comunicación es un tema muy amplio. Obviamente hoy vamos a abarcar algunas cosas principales y esenciales. Hay muchos aspectos que no vamos a desarrollar hoy día por tiempo. Obviamente es un tema muy extenso, pero esperamos que, bueno, que todo lo que podamos compartir ahora sea de harto provecho para todos. Amén. La comunicación, y esto creo que es bien importante, estaba leyendo sobre la comunicación además para complementar todo lo que hemos aprendido, pero fíjese que la comunicación es una de las cosas que puede edificar o destruir un matrimonio. Así que por eso es tan importante considerar la comunicación como una clave en nuestra relación de pareja, porque la comunicación es una de estas cosas que puede edificar, es decir, levantar su matrimonio, o también lo puede destruir, porque si no hay comunicación, el matrimonio básicamente empieza a desmoronarse. Así es. Bueno, y arrancamos con algunos conceptos de lo que es comunicación. En pantalla nos dice que la comunicación es el nexo que permite crear una relación entre personas y es lo que permite que esas relaciones permanezcan. Entonces, la comunicación es un aspecto muy importante en la relación de pareja. De hecho, es es el nexo que nos mantiene como una relación en el tiempo. Es interesante, pero es un aspecto que en algunos momentos está en un nivel bien alto, en momentos de nuestra vida como matrimonio está en un nivel bajo. Entonces, por eso tenemos que prestar mucha atención. Cuando ese nexo es fuerte, nuestra relación de pareja es fuerte. Cuando ese nexo se debilita, se distancia, lo que hace es que nuestra relación también se distancie, ¿no? Entonces se vuelve una relación un poco más débil. Entonces, por eso tenemos que poner mucha atención a lo que es comunicación, a las cosas que facilitan la comunicación, pero también a las cosas que imposibilitan la comunicación, ¿no? Son
Hoy día vamos a hablar de algunas de esas cosas, como les digo, son muchas áreas, pero algunas de esas cosas para que tomemos en cuenta. La comunicación es algo que se trabaja, no es algo que se da así por sí solo, es algo que necesitamos cultivar, como muchas áreas de nuestro matrimonio. Entonces espero que pongamos ahí bastante atención y que tomemos en cuenta, pero por sobre todo que también llevemos a la práctica esto en nuestras relaciones de matrimonio, ¿no? Eso es importante. Algunas cosas nos van a desafiar, obviamente, algunas cosas van a ser más difíciles de llevar a la práctica, pero el fruto que trae, tomar en cuenta lo que Dios dice sobre la comunicación, la verdad el fruto es muy grande. Entonces, y es algo que Dios también quiere que experimentemos. Entonces tenemos esta primera definición. A través de la comunicación nosotros nos conocemos, nos relacionamos, descubrimos cosas el uno del otro, cosas que a lo mejor no conocíamos, y en el tiempo uno va desarrollando y conociendo, aprendemos del otro a través de la comunicación, crecemos y también aprendemos a disfrutar de nuestro compañero de vida, ¿no? Entonces, mira qué cosas tan importantes trae una buena comunicación. Ahora sí. Puedo decir algo Sí, ahí también, sí. porque fíjese que lo que dice mi esposa que es muy importante, ¿no? Y lo que está viendo en pantalla también. Lo que aparece aquí dice que la comunicación es el nexo, Sí. o sea, es lo que conecta, ¿no? Es lo que hablábamos también en la primera diapositiva. Conecta. Y sin esa conexión es que los matrimonios o las relaciones se destruyen, se deterioran. Hay relaciones, por ejemplo, y probablemente lo vamos a conversar después, pero hay relaciones que hoy día pueden vivir una monotonía en el matrimonio. Y mucho de eso tiene que ver en gran parte por la mala comunicación que tiene. O sea, es súper importante lo que también se habla acá. Exacto. Entonces, si sin comunicación es bien tajante, no hay relación. De nuevo, con una buena comunicación tenemos relación. Y relación, hablamos que no solamente es eso de convivir y vivir juntos. Hablamos de relación en un aspecto muy íntimo que vamos a ir desarrollando a la medida que vayamos hablando, ¿no? Entonces, sin comunicación no hay relación. Vamos a leer este pensamiento de un escritor que estamos leyendo. Y dice, comunicación es el proceso en el que uno se abre a otra persona, en este caso el esposo o la esposa, de forma verbal y no verbal, de manera tal que ambos comprenden y aceptan lo que uno dice, lo que el otro está diciendo. O sea, es un proceso de apertura completa, verbal y no verbal, en el que los dos, esposo y esposa, aprenden a comprenderse y a aceptar lo que uno y el otro dice. Eso nos pareció un buen concepto. Obviamente hay muchas definiciones que son válidas, pero pensamos que esta encierra un poco el concepto de lo que queremos desarrollar hoy día. En esta definición hay dos componentes bien importantes. Uno de eso es el escuchar, ¿no? Porque para comprender al otro, nosotros necesitamos escuchar y lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero ese concepto está en esta definición. Y el otro aspecto importante acá es el de la aceptación, aceptar lo que el otro dice, aceptar lo que el otro está comunicando. Ahora, aceptar no significa que estamos de acuerdo necesariamente con lo que el otro está diciendo, eso es posible. Pero sí aprendemos a aceptar lo que dice desde el punto de vista de lo que él siente, de lo que él cree, de lo que para el otro es importante. Y mientras compartíamos esto, nos recordamos cuando iniciamos nuestra vida de misioneros en Viña del Mar. Me recuerdo que, bueno, nos fuimos a Viña del Mar recién casados, ¿no? Recién casados, con toda la emoción del matrimonio, de venir de la luna de miel y empezar una nueva vida en otra ciudad, porque nuestras cosas fueron trasladadas mientras nosotros estábamos de luna de miel. Entonces estar en otra ciudad, ser misioneros, empezar nuestra vida juntos, muchas emociones. Y me recuerdo que hay un momento, bueno, hubo muchos momentos en que tuvimos pensamientos diferentes, ¿no? Por ejemplo,
para mi esposo como misionero, nuestro hogar, nuestro departamento, era el departamento de todos. Y para mí, yo decía, no, no es el departamento de todos, es nuestro departamento donde invitamos a la gente, pero es nuestro departamento. Y para ellos, no, somos misioneros, este es el departamento de todos. Entonces, teníamos un pensamiento distinto. Yo no estaba de acuerdo como él pensaba y probablemente él no estaba de acuerdo como yo pensaba, pero algo que nos ayudó mucho es entender el pensamiento del otro. O sea, él estaba pensando como misionero y obviamente lo que él quería decir es que nuestra casa estaba abierta para que la gente viniera, solo que la forma en que él lo expresaba para mí era muy difícil, porque para mí era mi hogar. Y mi punto de vista, obviamente, él lo aceptó también porque yo estaba pensando en términos de hogar. Estábamos empezando un matrimonio, necesitábamos nuestra privacidad, nuestro tiempo juntos. Entonces, ese tipo de cosas hablan de aceptación, aunque no compartimos el mismo pensamiento, ¿no? Entonces, y eso es parte de una buena comunicación. Cuando no hay buena comunicación, es imposible que uno acepte y generalmente las parejas terminan en bandos diferentes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante poder desarrollar, ¿no? esta comunicación. Sí, pero también es importante considerar que, pensando en lo que decía mi esposa, ¿no? Hace tiempo, cuando recién nos casamos, nos fuimos a la misión, no es que rápidamente reaccionamos y cambiamos de opinión, ¿no? Pero la actitud que ambos teníamos ayudó muchísimo para que la comunicación nos permitiera conectar. Recuerde que es un nexo, ¿no? Y esto que aparece aquí en la pantalla es muy interesante porque yo quería comentar un poquito sobre esto, ¿no? Dice que la comunicación es el proceso. La palabra proceso, y generalmente lo digo, ¿no? Yo soy analista de sistemas. Mi mente piensa en función de procesos. Todo lo desarrollo en proceso, un proceso para esto, para lo otro. Entonces, cuando hablamos de que la comunicación es un proceso, implica que no se da de un momento para otro, no es algo instantáneo, es algo que se construye, y es lo que mi esposa estaba mencionando ahora. Pero es importante ver que este proceso nos permite, y lo vamos a ver también un poco más adelante, nos permite ir conectando poco a poco en un nivel más profundo en nuestra propia comunicación, de forma que nos expone también ante el otro, porque fíjese que dice acá que uno se abre a otra persona, y hablando del matrimonio, se abre al cónyuge, por ejemplo, en una forma verbal, es decir, hablando y no verbal, íntimamente. Entonces, es bien importante considerar que la profundidad de la comunicación debe ir creciendo de menos a más. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener un nivel de profundidad en nuestra relación que nos ayude en todo, incluso en la resolución de conflictos, un tema que más adelante vamos a ir tratando también. Así. Entonces, ¿por qué es tan importante la comunicación en el matrimonio? Y esto es algo que mi esposo va a compartir a través de las escrituras. Sí, es bien importante considerar lo que dice Génesis capítulo, dame un papel, ahí, ese maneja este. Ay, perdón. Dame este. Perdón. Nos equivocamos de Ahí voz. nos descomunicamos. Perdón. ¿Por qué es tan importante la comunicación en el matrimonio? Pues es una pregunta fundamental, porque uno podría pensar, bueno, no es tan importante comunicarnos, o pasamos todo el día juntos. Entonces, hay parejas que piensan que tienen buena comunicación porque pasan todo el día juntos, o porque trabajan juntos, o porque hacen cosas juntos durante el día. Pero la comunicación no es simplemente estar juntos. Estar juntos es parte de la relación de pareja, pero la comunicación tiene que ver con otras cosas. Fíjese, por favor, si usted tiene su Biblia a mano, pues yo tengo aquí simplemente el nombre, el título del pasaje que vamos a ver. Si tiene su Biblia a mano, por favor, ábrala. Si no, tome nota del pasaje, porque es un buen pasaje que vamos a estar compartiendo ahora. Dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 18, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Fíjese que esta escritura es tan importante, y usted puede leerla en diferentes versiones también de la escritura, pero es tan importante porque esta es la vez en que Dios dice durante la creación que algo no es bueno. Recuerde usted que toda la creación para Dios fue fantástico, todo estaba bien hecho, todo estaba bien, estaba contento Dios con todo lo que creó.
Pero en esa creación y en medio de de todo este desarrollo que Dios hace, creó al hombre y se da cuenta, de cierta manera, o hace notar a nosotros, que el hombre está solo y que no es bueno que el hombre esté solo. Por ende, dice Dios, voy a hacer una ayuda ideal, una ayuda idónea para él. Y de aquí nosotros podemos obtener dos principios muy importantes que tienen que ver con la comunicación, que de hecho nacen de la comunicación, porque Dios estaba preocupado de que el hombre no estuviera solo. El hombre, el ser humano, necesita conectarse. Estamos creados para tener relación con otras personas. De hecho, al principio del Génesis vemos cómo Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo se mueven también en la relación. El Espíritu se movía por la profundidad de la inmensidad que había ahí antes de que Dios creara todo. La voz de Dios se pronunció, entendemos que Jesús es la palabra. Hay tantas cosas mostrándose ahí y vemos que esta comunión que existía entre los tres también es una comunión que Dios quiere que nosotros tengamos como seres humanos. Entonces Génesis 2:18 nos dice que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera incomunicado, que estuviera solo. Y por eso le creó la ayuda idónea para él, que fue la mujer. Ahora, de la comunicación vemos dos cosas. De la comunicación nace el compañerismo, porque el hombre no podía estar solo, entonces necesitaba una compañera, alguien que estuviera con él. No para que le hiciera las cosas, como muchas veces se malinterpreta, no, una compañera, alguien que le acompañara en todas las cosas que estaba viviendo. Pero al mismo tiempo creó un complemento. La mujer vino a ser el complemento para el hombre. Cuando hablamos de compañerismo, Dios creó el compañerismo para que el hombre no estuviera solo, para que pudiera compartir con alguien más. La soledad, fíjese usted, fue la primera cosa que Dios vio que no estaba bien en la creación. Así que eso de que yo estoy solo, vivo mejor solo, incluso he escuchado comentarios, y debe ser porque tienen ciertas experiencias negativas algunas personas, o a lo mejor han visto experiencias negativas en otros matrimonios, pero he escuchado personas decir, mejor solo que mal acompañado. O estoy mejor soltero que casado. Y es porque muchas personas ven el matrimonio como algo negativo. Y no es que ahora nomás se ha puesto el matrimonio como algo negativo, es una historia que viene desde hace mucho tiempo. Pero cuando nosotros generamos esta idea de que el matrimonio es negativo, de que el matrimonio te quita libertad, de que el matrimonio consume tu energía, pues estamos diciendo que el plan de Dios está equivocado. Estamos diciendo que Dios se equivocó realmente al crear al hombre y al crear a la mujer, y que Dios se equivocó al crear el matrimonio. Estamos hablando en contra de lo que Dios consideró que era algo bueno, es decir, la relación entre hombre y mujer, la relación matrimonial. Entonces Dios creó el matrimonio para que exista compañerismo, porque la soledad estaba afectando a su creación. Por otro lado, también creó el compañerismo y Dios creó el matrimonio, perdón, el complemento, Dios creó el matrimonio para que ambos, esposo y esposa, se complementen, se complementen. No, uno no está por encima del otro. Hemos hablado muchas veces acerca de este tema de quién está por encima del otro. Las escrituras nos dicen que ambos están al mismo nivel delante de Dios espiritualmente, pero que tienen roles diferentes. Y en otro momento también hablaremos de los roles en la relación de pareja. Pero esta idea del complemento es muy importante porque la mujer viene a ser la ayuda idónea, la ayuda adecuada para el esposo. Llena los espacios vacíos. No es como un curita, ¿no? Un parche que cubre una herida. No, no, no. La mujer no está para cubrir una herida, está para complementar lo que al hombre le falta. Entonces, es súper importante esa idea. No sé si queréis comentar. Sí, bueno, como dice la escritura aquí en Génesis, la perspectiva de Dios para el matrimonio es esta, ¿no? Es compañerismo y es complemento, ser complemento. Y estas dos perspectivas de Dios para el matrimonio se nutren de la comunicación. O sea, sin la comunicación, nosotros no estaríamos viviendo como matrimonio de acuerdo a las perspectivas que Dios tiene. Entonces, el compañerismo se desarrolla a través de la comunicación y el complemento del uno con el otro se desarrolla también a través de la comunicación. Entonces, una cosa importante sobre la comunicación es que no está garantizada por el hecho de que estamos casados, ¿no?
El hecho de que nos casamos no significa que tenemos un buen nivel de comunicación, o por compartir una vida común de muchos años, ¿no? De hecho, hay parejas que viven muchos años juntas, pero que no llegan a conocerse profundamente, ¿no? O sea, que comparten un techo en común, que comparten actividades en común, pero que finalmente no terminan conociéndose, porque nunca desarrollan esta comunicación profunda, ¿no? Entonces, el hecho de estar años juntos, llevando una vida en común, no garantiza que haya comunicación. La comunicación es algo que nosotros debemos trabajar con esfuerzo, es algo que debemos hacer intencionalmente, no es algo que se nos va a venir solo, es algo que nosotros tenemos que buscar como matrimonios por el bien de nuestro matrimonio, ¿no? Sí. No debemos olvidar en todo esto que cuando pasan los años, las relaciones cambian y también las personas cambiamos. Eso es algo súper natural, es muy normal que conforme pasan los años vayamos cambiando. Es algo esperado y cuando ignoramos eso, realmente nosotros estamos en camino a fracasar como relación, ¿no? Si ignoramos el hecho de que nosotros vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados por experiencias, por situaciones, aún por los años de vida, vamos siendo cambiados, ¿no? Entonces, si nosotros ignoramos eso y dejamos de trabajar en la comunicación y pensamos que se va a desarrollar sola, entonces estamos en un camino bien peligroso. Es como que estuviéramos al borde, ¿no? del abismo. Una cosa importante es que cada persona, cuando nos casamos, traemos al matrimonio un lenguaje propio. Es como traer un equipaje, ¿no? Traemos un lenguaje propio, traemos un estilo propio. O sea, cada persona que se casa trae esto al matrimonio. Y a menos que nosotros tomemos conciencia de eso, realmente, y lo hablemos, y profundicemos sobre eso, es probable que las cosas que terminemos hablando el uno con el otro a veces se malinterpreten o no se entiendan bien. Y eso es lo que crea mucho conflicto en las parejas, ¿no? Entonces es importante entender que los dos tenemos lenguajes, estilos, formas, crianza distintas. Y aun que compartamos muchos años, todavía eso es parte de nosotros, ¿no? Entonces es muy importante también entonces considerar que vamos cambiando. Tenemos un pensamiento más aquí en pantalla. Dice: un mensaje compartido entre usted y su cónyuge se puede interpretar mal con facilidad según las palabras que se usen, las que se omitan y las que se usen en exceso, sencillamente porque su compañero recibe el mensaje de manera incorrecta. Y como vamos a ir viendo, es muy fácil interpretar mal las cosas que decimos uno al otro. Ya sea por lo que dice aquí, ¿no? Por las palabras que usamos, a veces las usamos mal, queremos decir una cosa, pero en las palabras decimos otra, estamos en momentos a veces de mucha emoción, a veces omitimos cosas importantes en la comunicación que hacen que el mensaje se distorsione, o usamos mucho ciertas palabras que también hacen lo mismo, que distorsionen, y eso nos pasa en matrimonios, ¿no? Entonces, es muy importante de nuevo que entendamos que es muy fácil interpretar mal, muy fácil hacerlo así. Algo que me pareció muy interesante mientras leíamos y mientras nos interiorizábamos más de este tema, es que cuando usted transmite un mensaje a su esposo o a su esposa, puede ser un mensaje bien sencillo, un mensaje, pero dentro de ese mensaje en realidad a veces hasta hay 6 mensajes que nosotros no alcanzamos, y ahí no alcanzamos a entender y es donde surgen los problemas, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, cuando yo quiero comunicar algo, está lo que yo quiero decir. Estoy pensando en algo que le quiero transmitir a mi esposo, está lo que yo quiero decir. Y lo digo, y a veces sale de otra manera. Entonces, el segundo mensaje, que a veces no es solamente lo que yo digo, sino es lo que en verdad digo. Ay, no era mi intención decirlo así, pero me salió otra cosa. Quería decir algo, pero me salió de otra manera. Ahí hay otro mensaje. El tercer mensaje que hay ahí
es lo que mi esposo en este caso escucha en verdad. Puede ser totalmente diferente a lo que yo quería decir al principio. Lo que él escuchó en verdad. Y de nuevo, es importante entender que tenemos perspectivas distintas. Lo que él en verdad, y luego que él procesa la información, viene lo que él pensó que escuchó. De nuevo, perspectivas, ¿no? Yo creo que yo escuché esto de ti. El quinto mensaje es lo que su cónyuge, en este caso mi esposo, dice acerca de lo que usted dijo. Lo que el cónyuge dice acerca de lo que usted dijo. Imagínense el enredo que tenemos para entonces, ¿no? Hay muchos mensajes en el medio de un mensaje muy sencillo. Y finalmente está lo que usted piensa que su cónyuge dijo acerca de lo que usted dijo. Eso es un trabalengua. Pero me hacía mucho sentido porque en esta telaraña de mensaje, piense que hay una parte en lo que nosotros decimos, en lo que realmente sale de nuestra boca y en cómo lo interpreta el otro, y en cómo yo interpreto su interpretación. Entonces, es como el juego del Medio teléfono. crudo está, ¿no? Entonces, No, 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 muchas no está cosas medio crudo. No, no está bien, pues sí. Puedo apagar el micrófono. ¿Alguien con micrófono abierto? Gracias. Gracias. Entonces, en esto es muy fácil. Es muy fácil confundirse, es muy fácil malinterpretar. Entonces, porque somos personas distintas, interpretamos distinto. Entonces, por eso, de nuevo, tenemos que ser muy intencionales en lo que hacemos, ¿no? No solo quedarnos con algo, sino profundizar. Todos nosotros queremos que la otra persona no solo nos escuche, sino que también entienda lo que nosotros estamos diciendo y obviamente también que lo acepte. Sería mucho más fácil si todos habláramos el mismo lenguaje, pero eso no es realidad. Los hombres y las mujeres ya hablamos un lenguaje distinto, entonces sería fácil así, pero todo es posible, la comunicación es posible si hay intención en nosotros en desarrollarla. Así es. No hablamos, solo no hablamos lenguaje diferente, hablamos lenguaje diferente, tenemos necesidades distintas, estamos en una sintonía completamente diferente. Y por ahí hay un libro que no me recuerdo bien el título ahora, los hombres son de Venus, o los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y hay otros libros que se refieren a lo mismo, pero hablan básicamente de que estamos en diferentes planetas, y es así, andamos en diferentes planetas, y eso que compartía mi esposa sobre los 6 mensajes, muy divertido, porque seguramente ha jugado usted alguna vez el juego del teléfono. Ese juego donde hay una cola, una fila de personas y al primero le dicen algo al oído y ese le tiene que transmitir al otro lo que escuchó. Pero usted se va a dar cuenta que si tiene una fila larga de personas, el último entendió algo completamente diferente a lo que el primero, a lo que el primero dijo. Entonces estos 6 mensajes se relacionan mucho con la vida matrimonial, con la comunicación. Por eso es tan importante todo esto. Sí. Bueno, otra perspectiva de Dios para el matrimonio que nos parece, obviamente, es una de las más importantes que ya hemos compartido en otras conferencias, tiene que ver con la intimidad. O sea, la perspectiva de Dios para el matrimonio es una relación de intimidad, es una relación íntima. Y la palabra intimidad deriva del término latín intimus, que quiere decir lo más interior. Y cuando hablamos de intimidad, no solo estamos hablando de la intimidad física, estamos hablando de la intimidad emocional y en nuestro caso, como cristianos, también de la intimidad espiritual, ¿no? Entonces, la relación matrimonial es una relación íntima, no es una relación superficial, no es una relación de compañeros que viven juntos. En el concepto de Dios es una relación de mucha intimidad. Entonces, esta intimidad hace referencia a nosotros, no al hombre y la mujer, sino a nosotros. Es como si tuviéramos una identidad nueva, una identidad compartida, ¿no? No solamente yo tengo mi identidad, mi esposo tiene la de él, ahora como matrimonio tenemos una identidad compartida, ¿no? Es un concepto muy profundo.
Y en este nivel, en esta intimidad, en esta identidad compartida, nosotros tenemos que desarrollar un nivel de sinceridad, perdón, entre nosotros, tenemos que desarrollar un nivel de vulnerabilidad entre nosotros muy grande. Nosotros a veces, o las parejas a veces, perdemos la oportunidad de desarrollar esta intimidad emocional cuando los cónyuges no nos esforzamos en derribar las barreras de la comunicación. Cuando nosotros no nos esforzamos, nos perdemos de disfrutar un nivel tan profundo en nuestra relación de matrimonio. Y yo creo que mucha gente, muchos matrimonios hoy pierden este nexo tan importante por no desarrollar, por no quebrar las barreras. Y cuando uno realmente rompe esas barreras, de verdad disfruta de una relación completamente distinta. Así es. Intimidad significa permitirle al otro entrar hasta donde nosotros hemos puesto nuestros límites personales, ¿no? Entonces, esa es la expectativa para el matrimonio, ¿no? Que yo pueda abrir para mi esposo y mi esposo para mí a niveles de donde yo tenía mis límites personales, mucho más allá de eso, ¿no? Obviamente es una relación muy abierta y debe ser una relación muy abierta. De nuevo, requiere mucha vulnerabilidad, pero también requiere seguridad. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, obviamente desarrollamos un poco de temor, ¿no? Cualquier persona que abre y que baja su barrera, su protección, tiene temor. Entonces, en el lado de la relación, lo que necesitamos hacer cuando uno es vulnerable, cuando uno es abierto, es que el otro cree mucha empatía, se conecte mucho, sea muy cuidadoso de cómo enfrentar esta apertura para crear seguridad, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos componentes, podemos desarrollar una relación de intimidad muy fuerte. Entonces, la comunicación es muy importante en todo esto. O sea, si no hay este grado de comunicación del que estamos hablando y el que Dios nos enseña, no alcanzamos a tener ese tipo de relación íntima, como es el concepto que Dios tiene realmente del matrimonio. Entonces, como dice aquí en pantalla, la comunicación es el vehículo para crear intimidad y mantenerla, y es el medio por el cual conocemos a la otra persona, ¿no? Sí, y es bien importante porque fíjese que hasta aquí hemos analizado, o hemos estado conversando acerca de esta profundidad que debe haber en la relación de pareja, ¿no? Al principio hablamos que en esta conferencia ahora tenemos personas que son casadas, pero también tenemos personas que son solteras o que están construyendo una relación sentimental. Y la comunicación, como veíamos también al principio de todo lo que estamos hablando, es fundamental para construir compañerismo y complemento. Es algo que viene de las Escrituras, es algo que Dios nos está dando. Y también hemos hablado acerca de la importancia de ser vulnerables. La comunicación en la relación de pareja es importantísima porque nos permite ser vulnerables. Ahora, la palabra vulnerables tiene una connotación que de pronto nos intimida, ¿no? Porque habla de que vamos a estar abiertos, expuestos completamente ante el otro. Pero la verdad es que en el matrimonio es así. Hace poco mencionaba yo esa idea de que el hombre y la mujer somos de planetas diferentes. Y este escritor Norman Wright, que es un escritor de un libro que estamos leyendo también ahora nosotros de comunicación, y que ha escrito muchos libros también, menciona algo particular, porque él dice que el hombre es de un planeta, la mujer es de otro planeta, pero al casarnos formamos un planeta distinto juntos. Entonces, imagínense lo que es formar un planeta diferente juntos, porque ya traemos, como decía mi esposa, equipaje personal. Cada uno de nosotros trae una historia personal, trae emociones diferentes. Entonces, cuando mezclamos todo eso, empezamos a construir una relación tan diferente y poco a poco tiene que ir también creciendo el nivel de intimidad en nuestra comunicación. Ahora, hablando de eso, ¿quieres decir algo? No, está bien. Hablando de eso, existen 5 niveles reconocidos como los niveles de la comunicación. Y vamos a mostrar aquí en uno de estos círculos concéntricos cómo se nos va desarrollando los niveles de superficialidad hasta lo más profundo. Por ejemplo, el nivel 1 de comunicación, que es el nivel más superficial que puede existir en la forma en que nos comunicamos con el otro,
y que generalmente se da cuando estamos recién conociendo a alguien, porque no tenemos la confianza para abrir nuestras vidas a alguien, entonces estamos conociendo a alguien, es el nivel de información. La comunicación en este nivel se limita, por ejemplo, a compartir hechos, a explicar cosas o a informar acerca de alguna situación, pero no se logra conocer profundamente a una persona cuando recién estamos conociéndonos. Con mi esposa, por ejemplo, cuando recién nos conocimos, no es que empezamos a hablar de todo lo que pasaba en nuestra vida, no. Simplemente nos conocimos, empezamos a dirigir juntos un grupo y poco a poco fuimos profundizando, pero al principio simplemente era información. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta hacer? Cosas así fueron desarrollándose más adelante. El nivel número 2 de comunicación implica que estamos compartiendo un poquitito más de nosotros. Implica que compartimos ideas que tenemos, perdón, ideas y opiniones de otras personas que nos han influenciado, por ejemplo. Cuando leemos un libro, le compartimos al otro, mira, esto es lo que aprendí acerca de lo que tal persona dijo. O esta es la opinión que tiene tal persona y que me parece prudente para mí acatar. Pero no estamos hablando especialmente de las ideas y opiniones que nosotros tenemos, porque estamos pasando de un nivel al otro. Recuerde que la comunicación es un proceso, ¿no? Y por eso es que el proceso va avanzando de la etapa más superficial hacia la más profunda. Una vez que ya tenemos cierta confianza, porque hemos compartido, conversado, el nivel número 3 de comunicación tiende a ir un poquitito más profundo y seguimos compartiendo ideas y opiniones, pero en este caso son nuestras ideas y nuestras opiniones. Ahora ya tenemos la confianza como para compartir con el otro lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos, las ideas que nosotros hemos concebido. Entonces vamos hablando acerca de las creencias personales, por ejemplo. Ya en el nivel número 4, compartimos mucho más. Empezamos a hablar acerca de algo mucho más íntimo. Por ejemplo, compartimos preferencias. ¿Qué preferimos hacer? ¿Qué comida nos gusta? ¿No? Porque en el nivel 3, nivel 2, nivel 1, generalmente las personas que estamos construyendo una relación con otro, buscamos más bien agradar al otro. Entonces, en esos niveles superficiales de comunicación, lo que se hace es querer agradar al otro. Porque es la manera en que también empezamos a conquistar al otro, ¿no? En los niveles de comunicación superficiales vamos buscando agradar a ella o a él para que se interese en nosotros, porque a nosotros nos interesa, pero queremos que se interese en nosotros. Entonces somos superficiales y poco a poco vamos entrando en un nivel más íntimo de comunicación. Sí, bueno, en este nivel 4, obviamente hay un grado más ya de intimidad, porque estamos compartiendo preferencias personales, estamos hablando de creencias, de experiencias personales, entonces hay un poquito más de vulnerabilidad, pero siempre obviamente está todavía controlado, ¿no? No es completamente abierto. Sí, entonces, por ejemplo, usted puede identificar el nivel de comunicación que tiene con su cónyuge, o si está construyendo una relación, puede identificar en qué nivel se encuentra ahora también y puede ir trabajando en estas cosas para desarrollar más intimidad. Sí. Cuando llegamos al nivel 5 de la comunicación, estamos hablando de una profundidad bastante o con mucha confianza en realidad, Sí. porque empezamos a hablar acerca de cosas internas. Se comparten sentimientos internos, por ejemplo, si hemos sido heridos en el pasado y esas cosas se las contamos a la persona con la que estamos construyendo, ya hablamos de una profundidad mayor. Si hemos sido afectados por algo, o si hay algo que realmente deseamos con todo nuestro corazón, si hay una creencia profunda en nuestra vida, la compartimos con el otro. Se comparte la vida interior, por ejemplo, y uno se abre a nivel completo, ya no hay límites en el nivel número 5, porque estamos tan confiados del otro que empezamos a hablar de todo lo que hay en nuestros corazones. Sí. Bueno, este es el nivel en el que deberíamos estar como matrimonio, ¿no? Este es el nivel donde nosotros debemos llegar para tener una relación de intimidad, como hablábamos hace un rato, ¿no? Para llegar a esta perspectiva que Dios tiene del matrimonio, necesitamos comunicarnos en el nivel 5. Ahora, una vez que nosotros alcanzamos, probablemente algunos de acá sientan así, ¿no? Que nosotros estamos en este nivel. Ahora, una vez que alcanzamos este nivel, no significa que por ende siempre vamos a estar en ese nivel. Algo que sucede, o sea, si pensamos así, nos vamos a confiar, y la verdad no es lo que sucede. En el trayecto de nuestro matrimonio, de nuestros matrimonios,
muchas veces podemos desplazarnos de niveles. Cuando ocurre un conflicto, cuando hemos sido lastimados por el otro, por el esposo, obviamente los niveles de comunicación retroceden. Hay situaciones, a veces no necesariamente los conflictos, algo que nos sucedió a nosotros y que creo que le pasa a muchas parejas, en el momento que llegan los hijos, viene una incomunicación, que no es algo que necesariamente tiene que ver con un conflicto, de hecho, hasta puede ser algo imperceptible en un comienzo, ¿no? Entonces, de manera natural, la esposa se dedica plenamente al hijo, a los hijos, el esposo se dedica a trabajar para poder traer el sustento, y algo que nos pasó a nosotros mucho fue que, bueno, yo me encargaba de todo esto, mi esposo me protegió mucho en ese momento de no, por ejemplo, de no estar estresada con trabajo ni otras cosas, sino que él asume mucha más carga en ese proceso, y está bien, es bueno. Pero claro, nos separó en dos mundos distintos. Era él estaba en el mundo del trabajo y yo estaba en el mundo de la casa. Y aunque hablábamos, muchas veces nuestro nivel de comunicación tenía que ver con ideas y opiniones. Entonces, él me protegía, no le voy a decir tal cosa para no cargarla porque está estresada con esto, o yo no le voy a transmitir este problema que tuvimos en la casa porque él está trabajando y no quiero complicarlo. Entonces empezamos a descender en este nivel de comunicación y empezamos solo a comunicar, a informarnos cosas que han pasado durante el día, pero nos dimos cuenta en un momento y lo percibimos, ¿no? No estamos hablando de cómo nos sentimos, no estamos hablando de cómo estás realmente tú con todo esto, cómo estás en esta nueva vida de mamá, cómo estás en esta nueva etapa de no estar trabajando en el nivel que estabas trabajando y ahora dedicarte solamente a los hijos. O sea, había muchas cosas que no estaban siendo transmitidas, entonces es muy importante también que nosotros seamos perceptivos en esto. Algo que nosotros recomendamos mucho, y que nosotros lo hemos llevado a la práctica, que a veces tenemos que volver a traerlo a nuestro matrimonio, es que por el hecho de que vivamos juntos, no significa que en nuestro hogar necesariamente nos estamos comunicando en ese nivel. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, hay una amiga muy querida ahí de Viña del Mar, Lisette, que venía y nos cuidaba a los chicos, y nosotros salíamos en una cita y salíamos a tomarnos un cafecito, y en el cafecito hablábamos, porque ahí estábamos fuera de todo el contexto del hogar, todos los distractores del hogar. Entonces salíamos, no digo que en el hogar no se puede, pero a veces habían tantas cosas pasando dentro del hogar que teníamos que salir para solo concentrarnos el uno en el otro y hablar de cómo nosotros estábamos. ¿Cómo te has sentido? ¿Hay algo que no te esté haciendo sentir bien de mí? ¿Hay algo que tú pienses que yo debo cambiar? Y había muchas cosas para hablar. Entonces, estos encuentros en un cafecito o fuera del hogar ayudan mucho para ir creciendo en el nivel de la comunicación. Claro. Y otra cosa que tal vez tú puedas comentar, algo que recomendamos mucho también dentro de esos tiempos, es lo que nosotros llamamos el tiempo seguro. Claro, sí, sí, sí. Es bien importante porque, como decía mi esposa, en ese momento cuando estábamos en la crianza de los hijos y yo estaba enfocado en el trabajo, necesitábamos tener un momento, un espacio donde pudiéramos hablar de lo que estaba pasando en nuestro corazón, de lo que estaba ocurriendo, de lo que estamos pensando, sintiendo, aún de las cosas que podrían de cierta manera herir al otro, porque cuando estamos en un tiempo seguro, entramos en un espacio de tiempo, es como una burbuja. Imagínense que usted está con su cónyuge y están incomunicados, tienen muchas cosas que hacer. Yo sé que aquí los que están presentes, por ejemplo, trabajan muchísimo, hay algunos que trabajan muchas horas afuera de la casa y luego llegan a la casa prácticamente en la noche y no se ven mucho, entonces hay tanto para compartir. Pero necesitamos tener un espacio seguro donde armamos como una burbuja que nos separa del resto del mundo. Y eso puede ser en un lugar fuera de la casa. Realmente nosotros recomendamos siempre hacer este tiempo seguro fuera de casa, porque en casa hay muchos distractores.
En casa está la televisión, la computadora, el perro, si es que usted tiene Los quehaceres una del hogar. mascota, los quehaceres del hogar, los niños, que amamos los niños, pero también nos distraen de ese tiempo seguro. Entonces es importante tener este espacio para simplemente pasar desde el nivel 1 al nivel 5. Porque somos pareja, nosotros podemos llegar desde el nivel 1 al nivel 5, simplemente haciéndonos ciertas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando contigo? Estamos sin conversar. Hoy en la mañana, por ejemplo, le hablaba a mi esposa de algunas preocupaciones que yo tenía, pero no fueron preocupaciones superficiales, sino que hablaba de cosas que realmente estaban bien internas en mi corazón. Y fue cosa de segundos. Cosa de segundos armamos nuestra burbuja y tuvimos un tiempo seguro para hablar. Y en ese tiempo seguro ninguno de los dos se critica, ninguno de los dos se reta, ninguno de los dos se falta el respeto, sino que escuchamos lo que está en el corazón del otro y tratamos de seguir caminando adelante. Entonces es tan importante esto porque incentiva de cierta manera la mejor comunicación, de lo que habla mi esposa también. Exacto, y bueno, como dice él, en ese momento, en ese tiempo seguro, expresamos no para que el otro arregle lo que estamos expresando, sino solamente para que lo escuche y pueda comprender el momento en el que estamos. Entonces eso da mucha seguridad, ¿no? Porque voy a hablar, voy a abrir mi corazón y no voy a recibir la contrapartida, pero yo te dije, o es que tienes que hacer esto, esto, esto. No, simplemente voy a recibir palabras de consuelo, palabras de reafirmación. Entonces es un tiempo importante para la comunicación de una pareja, sobre todo cuando ya tenemos los hijos, sobre todo cuando hay, bueno, en nuestras culturas y en este tiempo en el que estamos hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas que nos distraen, entonces tenemos que ser muy, muy intencionales. Ahora, cosas importantes, ¿cómo incentivamos la buena comunicación? Y en esto hay muchas cosas que podemos hacer, pero nosotros vamos a rescatar solamente algunas. Una es la comunicación bilingüe, no es que usted tiene que hablar en otro idioma, inglés, ni no. Pero hablamos en diferentes idiomas. Vamos a hablar, en algún momento vamos a hablar de los dos lenguajes, ¿no? Comunicación bilingüe significa que yo aprendo el lenguaje de mi esposo. Y el esposo aprende el lenguaje de la esposa. Exacto. O sea, aprender a tener esta comunicación bilingüe nos hace flexibles, mucho más flexibles. Es lo que nos posibilita una de las mejores comunicaciones de todas, ¿no? O sea, el poder hablar o entender el lenguaje del esposo o de la esposa. Cuando yo hablo de esta manera, me comunico de manera bilingüe, lo que yo hago es que yo aprendo a entender y aceptar las diferencias que tenemos, aún en los pensamientos, descubro más de su vocabulario, en el vocabulario que él se comunica, porque mujeres y hombres aparte nos comunicamos de distinta manera, su modelo, su estilo, y de nuevo, no es que lo conozco de una vez y por todas, cuando vamos creciendo y vamos creciendo en la vida, experiencias se añaden, crecemos en edad, todo, vamos cambiando. Entonces tenemos que ir reconociéndonos en el trayecto, ¿no? No somos los mismos de antes, y obviamente porque hay muchas cosas que han sucedido a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, y no es algo malo, es algo normal. Si yo empiezo a usar ese lenguaje de él en mi forma de comunicarme, en mi forma de unirme a él, obviamente mi campo se abre y mi capacidad de comunicarme es mucho más amplia. Entonces, una cosa que incentiva es aprender cómo se comunica. Cuando él dice esto, yo sé yo sé lo que él está queriendo decir. Tal vez mi esposo es muy directo en decir las cosas y por eso a veces se atropella con las personas porque es muy directo en su forma. Yo siempre digo, bueno, yo voy a poner los subtítulos, ¿no? Lo que él quiso decir fue, y siempre lo tenía que hacer en las reuniones, ¿no? Porque algunos lo malinterpretaban, pero yo que conozco su corazón, sabía lo que él estaba queriendo transmitir, ¿no? Entonces, es muy interesante si conocemos al otro. Él también aprendió a conocerme. Yo digo, puedo decir, cuando estoy con muchas emociones, puedo decir muchas cosas dramáticas, pero él aprendió que lo que digo al final, eso es realmente lo que está en mi corazón. O sea, puedo decir, estoy aburrida, estoy cansada, me quiero ir, cualquier cosa puedo decir, pero lo que digo al final
él sabe que es realmente lo que está en mi corazón decir, entonces aprendió, ¿no? Aprendió de eso. Entonces, tenemos tantas facetas que son distintas, tantas formas que son distintas. Entonces, cuando hacemos esto, aprendemos el lenguaje del otro, no se trata de que tú dejes de ser quien tú eres. No, obviamente tú vas a seguir siendo, pero cuando aprendes del otro, aprendes el lenguaje del otro, obviamente te comunicas de una manera mejor. Sí, es muy importante eso, ¿no? Por otro lado, ¿cómo incentivar la buena comunicación? Hay un punto tan importante que tiene que ver con nuestra actitud de escuchar. Fíjese que una escritura que siempre recuerdo y que siempre compartimos también al momento de hablar de este tema de la escucha, está en Santiago capítulo 1, versículo 19. Si usted puede tomar nota de Santiago 1, versículo 19, la escritura nos dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Fíjese que muchos de nosotros hacemos las cosas al revés, porque estamos listos para hablar y para enojarnos, pero no estamos listos para escuchar. Y el tema de escuchar es tan importante porque hablar de escuchar implica no solamente oír lo que la esposa le está diciendo a uno o el esposo le está diciendo a uno. Escuchar de una manera activa, y es un tema que probablemente desarrollaremos más a futuro, escuchar de una manera activa implica que ponemos todos nuestros sentidos en lo que el otro nos está diciendo. Esta mañana nos pasó algo curioso, estábamos en la cocina y mi esposa me estaba hablando algo, pero yo estaba simplemente oyendo lo que decía porque seguía haciendo todas mis cosas. Y ella tuvo que ponerse firme conmigo y me habló, y me habló seria y me llamó a escuchar. Entonces yo entendí, pues no, que ella estaba realmente llamándome a escuchar, la vi seria también, entonces todos mis sentidos inmediatamente se pusieron a escucharla. Y eso es importante en nosotros, especialmente en los hombres, fíjese, porque los hombres tenemos la actitud, perdón, tenemos la costumbre de hablar antes de escuchar. Hablamos porque creemos que tenemos toda la idea, somos demasiado prácticos muchos de nosotros, mujeres también, pero más bien lo somos. Entonces es importante tener la actitud. Actitud implica que voy a disponer mi corazón, voy a disponer todo de mí para escuchar lo que mi esposa, mi esposo o el esposo le tiene que decir. Bueno, otra forma de incentivar la buena comunicación tiene que ver con esto, con la amabilidad, con el cuidado, con el afecto, con las palabras de aprecio, o sea, con todo lo que demuestra cariño, todo lo que demuestra preocupación por el otro. Por ejemplo, una llamada telefónica en medio de todos los quehaceres puede hacer tanto por la comunicación, el recordar fechas importantes, el ser afectuoso, o sea, a veces en los hombres no hay excusas, así, bueno, es que mi familia no se hacía así, o bueno, o recuérdame tú la fecha, pónmelo ahí en mi teléfono y entonces yo te voy a traer un regalo. Estas cosas no ayudan, digamos, ¿no? O sea, lo que ayuda es desarrollar algunas cosas que no son a veces normales y naturales en nosotros, pero que son tan importantes para incentivar la comunicación con el otro. Yo te aseguro, una llamada telefónica hace mucho y a veces solamente quiero saber cómo estás. ¿Está todo bien? ¿Cómo está tu día? O cuando el esposo llega también cansado. Bueno, yo sé que los hombres, la mayor parte de los hombres no quiere hablar mucho cuando llega, ¿no? Nosotros somos diferentes, nosotros somos de muchas palabras. De hecho, las mujeres hablan como 6.000, necesitan hablar 6.000 palabras, ¿no? Al día, los hombres como 2.000 nada más, ¿no? Entonces, para cuando a veces llega mi esposo de algo, yo todavía voy he hablado 1.000. Hablado 100 palabras, yo hablé las 2.000 ya. Él ya se habló las 2.000, yo ya necesito hablar mucho, ¿no? Pero, de nuevo, la amabilidad, el cuidado, las palabras de aprecio por el otro, la gratitud, todas estas cosas son incentivos. Y de nuevo, hay varios detalles ahí, pero bueno, en términos generales es eso. Amén, así es, pues, ¿no? Por último, dentro de estos enemigos, perdón, de esta buena comunicación, admitir nuestros errores
y se lo dice a alguien que se equivoca mucho, porque yo me equivoco mucho durante todo el día. De hecho, ahora mismo ya me equivoqué en varias cosas, así que tengo que admitir mis errores. Pero admitir nuestros errores, fíjese usted que incentiva la buena comunicación. Sí. Porque decirle al otro, perdón, me equivoqué en esto, perdón porque lo que hice no estuvo bien, perdón porque te afecté. Utilizar la palabra perdón es mejor que utilizar la palabra discúlpame o excúsame, porque la verdad es que la palabra perdón es la palabra bíblica para pedir perdón al otro. Usamos la disculpa, pero en realidad no aparece en la Biblia la palabra disculpa, sino que la palabra perdón sí. Y hay personas que tiemblan cuando tienen que pedir perdón. Pues bueno, cuando estamos hablando con el cónyuge, admitir nuestros errores es muy importante. Si usted pasara un día en nuestra casa, aquí en silencio, observando, escuchando lo que ocurre, se daría cuenta de que la palabra que más se usa después de la palabra te amo es la palabra perdón. Y esa palabra es la que yo tengo más pegada en mi vocabulario, porque todo el día estoy pidiendo perdón. Le pido perdón hasta al perro, fíjese usted, porque a veces me equivoco con el perro, hago algo que no le gustó al perro y tengo que ir, perdóname, porque pucha, no fue mi intención no darte de comer o no te saqué a pasear. Porque le pido perdón al perro, le pido perdón a mi esposa, a mis hijos, porque todo el día estoy cometiendo algo que puede ser, que puede traer un problema para la comunicación. No es que siempre me equivoque, que me ande cayendo a cada rato, no. Pero entiendo que si admito el error que he cometido, la comunicación vuelve a abrirse. Entonces soy el primero en pedir perdón en mi casa, porque entiendo profundamente que eso abre la comunicación entre nosotros. Okay. Es cierto. Yo doy fe de eso. Es Amén. verdad, él es el primero. Bueno, dentro de las últimas cosas que vamos a ir hablando esta noche, vamos a hablar un poco sobre el poder de las palabras, ¿no? Así es. Entonces mi esposo ahí va a estar El poder de las palabras. hablando. Por tiempo no vamos a leer esta escritura. Está en Santiago capítulo 3, versículos 3 al 10. No queremos quitar mucho de su tiempo, pero fíjese que si usted ha leído esta escritura habla del poder de la lengua. Fíjese, voy a leer un par de versículos nada más aquí, pero dice así: cuando ponemos freno en la boca, ¿ve que recién pedí perdón? Es una palabra que cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. O sea, con ese freno uno puede controlar todo el animal. Pero Santiago está hablando acerca, más adelante, de lo difícil que es controlar la lengua. En el versículo 5 de este pasaje vemos lo siguiente: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo. Si usted se fija, la lengua es pequeñita, no es algo grande, no es como un brazo, no, es pequeñito. Pero hace alarde de grandes hazañas porque le gusta hablar. A la lengua le gusta hablar. Habla por todo. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Fíjese lo tremendo que es mirar la lengua. No es que está mirando la lengua en sí, ¿no? Usted comprenderá que Santiago está hablando acerca del poder de las palabras, lo que sale de nuestra boca. Por ahí Jesucristo dice lo que abunda en el corazón es lo que sale de la boca. Y la lengua es la que nos permite a nosotros pronunciar palabras. Si no tenemos lengua no podemos hablar. Entonces es importante considerar cuán importante, cuán fuerte es el poder que la lengua, que las palabras tienen. Fíjese en el versículo 9: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca, dice Santiago, salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y obviamente estamos mirando esto porque el poder de las palabras que nosotros decimos a los demás tiene un potencial para edificar o para destruir. Como decíamos al principio, la comunicación edifica o destruye. Entonces, es importante considerar las palabras y cómo decimos las palabras a los demás. Lo que los esposos se dicen, lo que los cónyuges se dicen el uno al otro, puede hacer cambiar el rumbo de su matrimonio en diversas direcciones, o incluso puede llevar
a que el matrimonio empiece a dar círculos en la relación matrimonial, círculos viciosos. Y hemos visto en muchas sesiones de consejería que hemos tenido, personas que tienen estos círculos viciosos no avanzan, sino que vuelven a caer en lo mismo. Un pequeño comentario o pequeñas estocadas continuas pueden hacer mucho daño en el otro. Así que es importante considerar que el hombre ha intentado muchas veces domar esta lengua, pero es difícil. Proverbios 29, versículo 20 también nos dice: ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Es increíble lo que el proverbio dice. ¿Te has fijado en esos que hablan sin pensar? Pues más se puede esperar de un necio, de un insensato. Incluso la palabra necio se traduce en otras versiones de la Biblia como la palabra tonto, para hablar de esta gente que habla sin pensar. Así que el poder de las palabras, hermanos queridos, es muy, muy intenso. Ok, esa es la, Perdón, esta es la es la escritura. escritura que acabamos. Bueno, otra cosa en el poder de las palabras no es solo como lo que hablábamos hace un rato, lo que decimos, sino este es otro concepto, lo que nos decimos a nosotros mismos. Y ojo en esto, en especial nosotras las mujeres, tenemos que tener bastante cuidado. Todos nosotros, las personas en general, tenemos conversaciones con nosotros mismos, ¿no? O sea, no es que estemos locos, nada de eso, pero tenemos conversaciones con nosotros mismos. La mayoría de las emociones, por ejemplo, como el enojo, la preocupación, la depresión, la culpa, a veces se inician y se desarrollan y se intensifican en estos mensajes que nos transmitimos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un conflicto, una dificultad con el esposo, él me dijo algo que me dolió, y bueno, él se va y en mi mente siguen las conversaciones. ¿Cómo se atrevió a decirme tal cosa? Y todo esto en la mente. Él va a ver, entonces yo no voy a hacer esto, no voy a aguantar algo así, ¿cómo se le ocurre? Y eso en el día se va intensificando. No sé si te ha pasado, es como que uno arma un cuento grande en la cabeza, ¿no? Y uno tiene esas conversaciones, no voy a permitir más que me trate así, ya va a ver cuando llegue, entonces ya se metió en problemas conmigo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos estas palabras dentro de nosotros, cuando nos decimos en estos mensajes a nosotros mismos? Lo que pasa es que a veces nos comportamos con el esposo o la esposa guiados por estas conversaciones que tenemos internas. A veces no tienen nada que ver con la situación que ha sucedido, sino con cosas que se están desarrollando en nuestra cabeza, y es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. A veces lo que decimos y cómo lo decimos está mucho más influenciado por estas conversaciones internas que hemos tenido, por estas discusiones internas que hemos tenido con nosotros mismos, más que por lo que el esposo ha hecho. Entonces, a veces, cuando esto sucede, nuestras reacciones son desmedidas. A veces reaccionamos muy fuerte a una situación muy simple, ¿no? Exageramos, y esto es porque a veces hemos alimentado pensamientos que son negativos, y tenemos que tener cuidado. Muchos de nuestros pensamientos son automáticos, realmente no aparecen, pero también algunos de estos pensamientos están influenciados por experiencias pasadas. A veces reaccionamos a un conflicto que tenemos habiendo sumado un montón de conflictos atrás, ¿no? O sea, estoy reaccionando no solo que hoy día él me dijo algo que me dolió, sino me acuerdo que me dijo algo que me dolió la otra vez, y hace un año, y hace 2 años, entonces él se está acostumbrando a hablarme así, vienen esos pensamientos, entonces termino reaccionando de una manera que no es acorde con el comportamiento, ¿no? Entonces, de nuevo, el poder de las palabras, y son estas palabras que nos decimos a nosotras mismas, de las que tenemos que tener cuidado. Sí, 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 y eso es muy importante considerarlo. Ahora, tomando esta parte que estamos hablando aquí acerca del poder de las palabras, considere lo siguiente: piense antes de hablar. Es muy difícil para muchos de nosotros que estamos acostumbrados a hablar, pero por favor, piense antes de hablar.
el que refrena su boca, dice Proverbios 21-23, y su lengua se libra de muchas angustias. Y eso es real, mis queridos hermanos. Nosotros necesitamos aprender a parar, a pensar, a reflexionar. Alguien dijo, ponga su cerebro en funcionamiento antes de poner su lengua en movimiento. Importante, ¿no? Ponga su cerebro en funcionamiento antes de poner su lengua en movimiento, porque no existe un botón para borrar lo que se ha dicho o para retroceder. No, no, no. Lo que usted dijo, ya lo dijo y no hay más. Así que es importante considerar Sí, todo esto. cuando uno dice algo así, obviamente recibe el perdón del otro. Yo sé que si yo digo algo inadecuado, mi esposo me va a perdonar, pero las palabras que decimos ya están dichas y no las puedo borrar, no hay forma de borrarlas, ¿no? Exacto. Entonces, no es como cuando hay un juicio, un abogado dice algo inadecuado y el juez pide, bueno, no consideren eso que se dijo. No hay así en el matrimonio, las palabras están dichas No y se las borran. palabras y no se borran y lastiman y a Exacto. veces quedan en nuestros pensamientos. Tenemos que lidiar más con eso, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y otra cosa importante del poder de las palabras es diga la verdad. Por favor. Diga la verdad. Sabes, estamos en medio de una cultura y no solo aquí en Santa Cruz como estamos nosotros, sino en el nivel de nuestros países en Sudamérica, en especial me imagino que en otros lugares, pero es lo que conozco. Estamos en un tiempo en que toleramos mucho la mentira o modificamos la verdad, como algunos piensan, ¿no? Pero cuando tú modificas algo de la verdad, básicamente no estás diciendo la verdad, estás mintiendo. Entonces, a veces omitimos algunas cosas para evitar una situación de conflicto en la pareja. Y esto lo hemos escuchado en medio de nuestros tiempos de consejería con matrimonio. Bueno, no le dije esto o no corregí esta mala actitud de mi esposa o de mi esposo porque quiero evitarme el conflicto. Prefiero no. Eso no es algo bueno para el matrimonio. En el matrimonio necesitamos decir la verdad, obviamente con mucho amor, con mucho respeto, en el momento justo. No voy a corregir a mi esposo mientras está agarrando el auto y ya se está yendo, cuando está estresado con la hora. No es el tiempo, obviamente. Hay un momento para decir, no en son de queja, no en son de reclamo, pero la verdad, debemos decir la verdad, porque al final si ocultamos, yo siempre tengo la convicción que todas las cosas llegan a saberse. En su tiempo, en su momento, Dios las revela. Y cuando se revelan, causan mucho más conflicto en una relación y también quiebran la confianza del matrimonio, que como hemos visto es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Es cierto, entonces es muy importante considerar en esta sección el poder de las palabras. Para terminar, fíjese que quisiéramos compartir rápidamente algunos de los enemigos de la comunicación. Algunos enemigos de la comunicación. Vamos a compartir algunos porque no hay tiempo para referirnos a muchos. Pero en nuestra opinión, los principales enemigos de la comunicación tienen que ver con estar a la defensiva. Por ejemplo, yo me he fijado cuando nosotros recién nos casamos, por ejemplo, ahorita ya llevamos más de prácticamente 19 años de matrimonio. 18. No, bueno, 18. ¿Ve? Yo tengo varias debilidades, ¿no? Una de esas es que las fechas son un problema para mí, así que, pero uno de los principales enemigos de la comunicación es estar a la defensiva. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Por ejemplo, cuando estamos hablando con el cónyuge y el cónyuge que está a la defensiva nos dice, ya sé lo que me vas a decir. Ya sé lo que... Y tiene la actitud de este hombre que está en la pantalla, ¿no? Ya sé lo que me vas a decir. Ya sé que te vas a acordar de nuevo de lo que pasó ayer. Ya sé que vamos a hablar de las mismas cosas que conversamos en la mañana. Estar a la defensiva implica que tenemos una actitud que rompe, de no escuchar, que rompe la comunicación. O sea, rompemos la comunicación, no queremos escuchar lo que nos van a decir, o porque nos daña, porque no queremos hacer frente al tema, qué sé yo. Diferentes argumentos pueden aparecer cuando estamos a la defensiva. No quiero hablar de eso. Por favor, detente. Es importante considerar eso porque es un enemigo de la comunicación. Se rompe el nexo cuando estamos a la defensiva. Por otro lado,
Otro enemigo de la comunicación es no respetar el punto de vista del otro. En esta imagen aparece una mujer hablándole, obviamente está un poco molesta, ¿no? Está agresiva, pero el hombre está como desinteresado, en realidad no le importa lo que le están diciendo, porque probablemente el punto de vista de la mujer en este caso no tiene nada que ver con lo que él está pensando. Y fíjese usted que muchos de nosotros caemos en esta situación donde la esposa o el esposo está hablando y a nosotros no nos importa lo que nos está diciendo porque ya tenemos una idea de las cosas, tenemos un punto de vista claro. Entonces, al final de la conversación simplemente le manifestamos lo que nosotros pensábamos y cuando no respetamos el punto de vista del otro, damos respuestas rápidas, sacamos conclusiones apresuradas, contradecimos al cónyuge e interrumpimos a la persona que nos está hablando. Entonces, muy importante considerar en la comunicación que debemos respetar lo que el otro piensa. Por último, un enemigo de la comunicación es los comentarios tajantes, hirientes, las indirectas que nosotros muchas veces decimos o podemos decir, o las quejas que hacemos en la relación de pareja con sarcasmo, con muecas, ¿no? ¿Te has fijado? A veces yo me he fijado que hay cónyuges que mueven la boca, que mueven los ojos cuando el marido o la esposa está hablando para manifestar que lo que el otro está diciendo pues es una tontería. Eh, Hay quien dice, por ejemplo, yo digo exactamente lo que pienso. Y claro, uno se agrada de la franqueza, ¿no? Pero algunas veces ocultamos o escondemos el comentario tajante, el sarcasmo, la indirecta, la queja detrás de una afirmación muy fuerte, ¿no? Con mucha, eh, como queriendo herir al otro. Entonces, es importante considerar que cuando hacemos comentarios tajantes o tenemos indirectas hacia el otro o quejas, pues esto genera problemas en la comunicación. No, está bien. Perfecto. Si el matrimonio es fuente de unión, y tome consideración de esto, si el matrimonio es fuente de unión, entonces la comunicación es la esencia de la unión. Es donde la unión fracasará o tendrá éxito. Por eso hablamos de la comunicación. La comunicación permite que las relaciones se edifiquen o que las relaciones se destruyen. Así que es bien importante considerar cómo es nuestra comunicación en la pareja. Y para resumir, o perdón, antes de resumir, tenemos estas preguntas que se las vamos a dejar aquí en la pantalla unos segunditos. Pásenos su teléfono, por favor, su WhatsApp, para nosotros enviarle estas preguntas, pero son importantes considerarlas. ¿Le resulta difícil comunicarse con su cónyuge? Y ahí usted puede notar, ¿no? Casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Son 4 puntos. ¿Le resulta difícil comunicarse con su cónyuge? ¿Tiene la impresión de que a su cónyuge le cuesta entender lo que usted quiere? Y como dijimos al principio, hay algunos que son solteros y que están construyendo relaciones, pues pueden tomar estas preguntas y no poner cónyuge, pero poner enamorada, polola, novio, novia, como se usa en otros países, y puede también responder ahí. ¿Qué le parece que diría su cónyuge acerca de su capacidad para comunicarse? Su cónyuge, su pareja, diría, ¿es fantástica? ¿Más o menos? O bueno, con puntos suspensivos, así como que sí, como que no. ¿Cómo es? Entonces reflexione, por favor, en estas preguntas. Y para resumir, lo que hemos hablado hoy día es que la comunicación es el nexo de las relaciones. Necesitamos cultivar la comunicación y es un proceso, recuerden. La comunicación permite que desarrollemos la perspectiva de Dios hacia el matrimonio y hablamos acerca de que en el matrimonio hay compañerismo, complementación e intimidad en la comunicación. Las palabras son poderosas, puedes construir o puedes destruir a alguien, así que debemos pensar antes de hablar. Y por último, necesitamos estar atentos a estas barreras o enemigos de la comunicación para poder formar una buena relación en esta área y tener un matrimonio exitoso. Muchas gracias a todos. Vamos a detener ahora la grabación.